Comprendiendo los estados financieros. Estados financieros. Balance general y estado de resultados. El balance general establece los saldos que se encuentran en las cuentas contables de la empresa referente a los activos, pasivos y capital para un determinado periodo. Es un estado que va acumulando transacciones que reflejan saldos en cada una de las cuentas. De acuerdo a la necesidad de las empresas, se puede agregar nuevas cuentas. En el estado de resultados se reflejan las transacciones de un periodo. Sus cuentas nacen al inicio del periodo y cierran al final del mismo. Establece los resultados de la operación de la empresa. En otras palabras, establece qué tan productivas han sido las operaciones de la empresa en relación con la inversión que ha realizado en sus activos. ¿Qué información proporciona el balance general? El balance general está conformado por activos, pasivos y capital. En los activos se refleja en lo que ha invertido la empresa y su estructura responde a la pregunta: ¿qué tan líquidos son los activos? ¿Cómo ha financiado las inversiones la empresa? A través de pasivos y capital. En los pasivos se consignan las deudas y su estructura responde a la pregunta: ¿qué tan rápido deben de pagarse las deudas? En el capital se encuentran los fondos propios de la empresa. En su estructura responde a la pregunta: ¿cuál es el capital social que pertenece a los socios de la empresa o propietario? ¿Cuáles son las utilidades o pérdidas registradas a lo largo del tiempo? En el caso de las utilidades, las que se encuentran pendientes de ser repartidas. En el caso de las pérdidas, las que se encuentran pendientes de ser compensadas. ¿Qué información proporciona el estado de resultados? Las ventas o ingresos corresponden al monto monetario por concepto del registro de todas aquellas ventas o ingresos netos que obtiene la empresa, al cual se deduce el monto monetario por concepto de costo de los bienes producidos o aquellos que son adquiridos para la venta. Esto da como resultado la utilidad bruta, la cual, en el nivel 1, responde a la pregunta: ¿qué monto, valor absoluto o porcentaje de utilidad se obtiene después de recuperar los costos derivados de transacciones de compra y venta? A la utilidad bruta se le deduce el monto monetario de todas las cuentas relacionadas con los gastos de operación de la empresa. En este nivel 2 se responde a la pregunta: ¿qué monto, valor absoluto o porcentaje de utilidad se obtiene después de restar los gastos para que la empresa opere y efectúe sus ventas? A la utilidad de operación se le resta el monto monetario de todas las cuentas relacionadas con los gastos por financiamiento de la operación de la empresa. Es así como en nivel 3 se responde a la pregunta: ¿qué monto, valor absoluto o porcentaje de la utilidad se obtiene después de restar los gastos de financiamiento? Para obtener la utilidad neta, se procede a determinar el monto de impuesto que se ha de pagar a las arcas fiscales. Es así como en el nivel 4 se responde a la pregunta: ¿qué porcentaje de utilidad se obtiene después de haber cumplido con costos, gastos e impuestos? En otras palabras, ¿qué monto o porcentaje obtienen los inversionistas de la empresa, socios o propietarios? Los estados financieros son el producto del registro de transacciones. Toda transacción en la empresa se consigna hacia una cuenta. ¿Qué tipo de cuenta? Una cuenta contable. Hay transacciones que incrementan el monto de la cuenta, mientras que hay otras que los disminuyen, siendo así que el resultado final es el saldo de la cuenta. Las cuentas de balance consignan un saldo al final del periodo, el cual se transforma en el saldo inicial del periodo siguiente. Por otro lado, las cuentas del estado de resultado se cierran al final del periodo. Eso significa que inician con cero. Las cuentas de resultados son el producto de sumas y restas que nos llevan al final a la utilidad neta, la cual, al ser trasladada al balance general, da como resultado que todas las cuentas de resultado queden en cero. Los saldos del balance general al final del periodo serán consecuencia de la suma del saldo inicial más los incrementos a la cuenta menos las disminuciones a la cuenta, recordando que el saldo final de un determinado año se constituye en el nuevo saldo al inicio del año siguiente. Es así que para obtener el saldo de una cuenta se realiza una operación aritmética, en el cual el saldo inicial se suma a los incrementos propios de la cuenta y disminuye por aquellos conceptos
en que la cuenta se rebaja. Es importante no confundir la operación propiamente aritmética con el registro contable, en el cual se obtiene el tipo de saldo, ya sea deudor o acreedor. Esto va a corresponder dependiendo del tipo de cuenta. La operación aritmética para determinar el saldo de la cuenta se utiliza para todo tipo de cuenta, ya sea de balance o de estado de resultados. Es así como la operación de tipo contable, aunque sea diferente en el caso del pasivo, ya que el lado del debe resta y el lado del haber suma, esta operación es puramente para obtener el tipo de saldo dentro de los registros contables y que no debe confundirse con la operación puramente matemática. ¿Qué herramientas podemos utilizar para analizar los estados financieros y que podamos obtener indicadores que nos guíen en la toma de decisiones? Existen tres herramientas. Está el análisis vertical, el análisis horizontal y el análisis de razones. En el análisis vertical, lo que se analiza es la estructura de los estados financieros. En el análisis horizontal, lo que se determina es la variación que existe entre un año y otro. Y en el análisis de razones, lo que se analiza es la relación que existe entre diferentes cuentas. A manera de ejemplo, se presenta el estado de resultados. ¿Qué tipo de interpretación debemos de realizar? En el análisis vertical, la interpretación que se realiza es con respecto a la estructura que tenía en un determinado año en relación con la que tiene en el otro. En el análisis horizontal, lo que se va a interpretar es cuál ha sido la variación que existe entre un año en relación con un año base. En el caso del análisis de razones, lo que se busca es encontrar cuál es la relación entre una cuenta y otra. Como puede verse en el caso del método DuPont, se crea un encadenamiento entre la relación de varias cuentas para determinar al final cuál es el rendimiento del capital, iniciando con cuentas como utilidad neta dividido dentro de ventas, obteniendo el margen neto para obtener la primera parte de lo que es el rendimiento de los activos. Luego se consigna ventas dividido activos totales para obtener la rotación de los activos totales y de esta manera tener la segunda parte del rendimiento de los activos. Asimismo, se suman los pasivos totales y el patrimonio que constituyen el total de financiamiento de las inversiones que realiza la empresa. Esto se divide dentro del capital social para encontrar el multiplicador del capital social. Multiplicando este último por el rendimiento de los activos, obtenemos el rendimiento sobre el capital de la empresa. Este tipo de análisis contribuye a determinar indicadores financieros, a realizar comparaciones no solamente entre un periodo y otro, sino también entre una empresa u otra, a establecer relaciones entre los resultados de las transacciones de unas cuentas en relación con los resultados de otras, es decir, establece cómo las decisiones sobre ciertos aspectos de la empresa repercuten en otros. A través de su interpretación, el analista se forma un juicio con respecto a los resultados económicos de la empresa, identificando la necesidad de investigar a mayor profundidad aquellos resultados que presenten falta de congruencia con los objetivos o con la finalidad de la empresa. Utiliza la información para tomar mejores decisiones.